Ministros del misterio de Cristo, vamos por una tercera parte y hoy estaremos concentrando nuestra atención en Colosenses capítulo 1 versículo 29. De hecho es el último versículo de este capítulo. Por fin acabamos el capítulo 1 de Colosenses. Parecía que iba a ser tan largo el tiempo que no sé, pero ya llegamos. Bueno, hasta el versículo 2 del capítulo 2 está esta historia o este estudio junto. Hay mucho más. Todavía no estoy seguro si serán 5 o 6 partes, pero bueno, hoy estamos en la parte 3 y gloria a Dios por eso. Sí, vamos a leerlo, por favor, le invito que lo leamos. Dice la Escritura, Colosenses capítulo 1, versículo 29 y en adelante. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a detenernos ahí y pensar unos instantes antes de orar. Como ministros, hermanos, hermanas, lo hemos explicado, ¿verdad? Un ministro es un siervo, alguien que sirve, ¿sí? Yo creo que no es algo nuevo para nosotros. Como ministros de Cristo, entonces tú y yo necesitamos conocer de qué se trata. ¿Sí? Si estamos sirviendo, necesitamos saber de qué se trata esto, ¿sí? En qué nos estamos metiendo, ¿sí? Tenemos que entender y conocer bien el trabajo que representa servir a Dios en su obra, como colaboradores de Dios. Allá a los Corintios Pablo les dijo que somos colaboradores de Dios. Entonces no se trata de que tú y yo tengamos un título o de solo hablar de privilegios, bendiciones. Se trata, en términos bien sencillos, de trabajo. Ministro o ministrar es trabajar, ¿sí? Entonces, si alguien te dice que es ministro y se la vive descansando, ese no es ministro, ese es un flojo, ¿verdad? ¿Sí o no? Un ministro sirve, un ministro trabaja. ¿Sí? Si te dice que es ministro y no está haciendo eso, bueno, será otra cosa, pero ministro no. ¿Estás de acuerdo? El ministerio es trabajo, ¿sí? El ministerio es trabajo. Trabajo o el trabajo requiere esfuerzo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que ese trabajo en el ministerio requiere esfuerzo y fuerza o potencia sobrenatural. Estoy tratando de darte algunas ideas de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a aprender de esto, de un poquito más de lo que es ese trabajo que tú y yo hacemos cuando ministramos. Vamos a hablar de esta potencia, de quién es la fuente de nuestra potencia o de nuestra fuerza y el propósito de este trabajo, ¿sí? Vamos a aprender que no nos servimos a nosotros mismos, servimos a otros, ¿sí? No servimos con nuestras propias fuerzas. Y es Cristo en nosotros, para su gloria y para la edificación de su pueblo, de su iglesia. Yo creo que ya estamos yendo a una tercera parte. Y yo quisiera que analizaras esta pregunta, hermano, hermana. ¿Habías considerado alguna vez lo que significa servir a Dios? Yo al menos te voy a ser sincero, al estar estudiando estos versículos, me doy cuenta que me hace falta muchísimo por aprender sobre qué significa ser un ministro, ¿sí? Porque a veces como que, de hecho en algunas iglesias se suele llamar ministro solo al que predica, por ejemplo, ¿sí? Y eso no es así, hermano. Todos somos ministros, todos somos llamados a servir, ¿sí? Entonces, y ahora que estamos un poquito entrados en esto, ¿qué significa ser ministro del misterio de Cristo? ¿Cómo ves? Si yo te pregunto hoy en esta tarde, ¿qué significa ser ministro del misterio de Cristo? Piensa, ¿verdad? No me lo digas. ¿Cuál sería tu respuesta?
con base en lo que conocemos, con base en nuestra experiencia, con base en lo que hemos leído y aprendido la palabra, ¿qué significa ser un ministro del misterio de Cristo? Espero que nuestra respuesta sea bíblica, ¿verdad? Que sea lo que Dios nos dice de lo que es un ministro. Mira, no te preocupes, si dices, bueno, si me pregunta hoy no sé ni qué decir, no te preocupes, tenemos más partes en esta serie, si no te acuerdas de las anteriores puedes escucharlas, pero el propósito de esta serie es que entendamos, hermano, porque todos queremos servir a Dios, queremos, o de alguna manera ya estamos sirviendo, y queremos ser siervos, ¿verdad? Lo hemos dicho, para su gloria. Queremos ser mejores siervos, ¿verdad? Hacerlo mejor. Y yo creo que esta serie nos instruye mucho. Nos da palabras de aliento, pero también nos va a exhortar, hermano. Yo creo eso firmemente. Y bueno, personalmente te lo digo, me ha exhortado a mí esta serie porque me ayuda a evaluar cómo está mi servicio, ¿sí? ¿Cómo estoy haciendo esto de ser ministro? ¿Verdad? Y créeme que digo, wow, falta un montón, falta mucho, hay que seguir trabajando, esforzándonos por hacerlo mejor cada día, ¿sí? Entonces, es mi oración, hermano, y mi palabra para ti esta tarde de ánimo. Vamos orando y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe esta tarde y nos revele eso, que veámoslo de esta forma, aquello que tengamos que corregir, pero también aquello que tú y yo necesitemos hacer, o también si necesitamos algo en nosotros para animarnos, pues yo creo que el Espíritu también nos puede ayudar en esto, ¿sí? Una de sus funciones es consolar, confortar. Entonces, si hoy necesitamos esto, pues que lo recibamos, ¿sí? Y aprovechamos y oramos, ¿verdad? Hoy Ver está enfermita, no pudo venir, oramos por ella, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque, Señor, tú no miraste la excelencia de nuestras palabras, lo recto de nuestros caminos, las habilidades que teníamos natas. Señor, tú tuviste compasión de nosotros y nos concediste esta dicha de servir en tu obra, de ser siervos para tu gloria. Señor, qué gran dicha y qué gran privilegio. Hoy, Señor, oramos que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros y que nosotros tengamos corazón dispuesto y entendido para obedecer y también ser animados con la palabra de hoy. Señor, oramos por nuestra hermana Bere, que se encuentra hoy enferma. Ahí donde está, Señor, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, trae sanidad completa a su vida para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias, Dios, por todos mis hermanos aquí presentes. Gracias por sus vidas. Gracias por ese nivel de madurez que han alcanzado ya. Pero, Señor, que no nos quedemos ahí, sino sigamos adelante al propósito que tú nos has determinado ya. Y que, Señor, te demos gloria en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Jesucristo, tú eres Rey. Jesucristo, tú eres el Señor. Oramos y creemos en ti, Jesucristo. Amén. Bueno, necesitamos conocer, ¿verdad?, el ministerio. Hemos estado ya aprendiendo hemos llevado este estudio de una forma interesante porque lo hemos llevado de esta manera. Hablar del ministerio. Sí, dado que somos ministros del misterio de Cristo, vamos o llevamos esta serie hablando de qué se trata esto, ¿no? El ministerio que recibimos, ¿qué implica? Ya hablamos hace 2 semanas, es un ministerio diferente, es un ministerio que recibimos, no nos lo autoasignamos de que yo soy y yo me pongo, no, lo recibimos. Hablamos de que es un ministerio para santos. Hablamos de que es un ministerio con esperanza de gloria. Hablamos de un ministerio que anuncia a una sola persona y es Jesucristo. Hablamos que es un ministerio que amonesta y enseña a todo hombre, o sea, no tiene distinción o no hace excepción de personas. Y hablamos la semana pasada, por último, un ministerio con una meta.
¿sí? Entonces, si contamos, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7 puntos sobre este ministerio que hemos recibido. Entonces, hoy vamos por el 8º. Voy a poner número 8, un ministerio que requiere poder. Amén. Este es el último versículo del capítulo 1, un ministerio que requiere poder, el versículo 29. Y si tú observas, Pablo dice aquí, para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Verdad? Wow. El ministerio, ya lo dijimos, hermano, Pablo inicia ahí, para lo cual también trabajo. ¿Para qué? Bueno, es importante ver lo que viene atrás, ¿verdad? El verso anterior dice, a fin de presentar a todo hombre, o presentar, dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sí, Pablo dice, tengo hay esta meta en el ministerio, que cada persona que yo ministre sea presentada perfecta en Cristo, ¿verdad? Ahí está la clave, en Cristo. Sí, a todo hombre, sí. Esto es interesante, ¿verdad? Esa es la meta, ¿verdad? Que todo hombre, hermano, mujer que tú enseñas, aun si estás enseñando desde chiquititos, que ese sea tu meta, que ese niño, esa niña, ese adolescente, joven, anciano, edad que sea presentado perfecto en Cristo, ¿sí? Delante del Padre, ¿sí? Que cuando esa persona llegue a la presencia de Dios, llegue así, hermano. Entonces, sí es algo serio, es algo fuerte, y cuando Pablo conecta estas ideas, él dice, yo trabajo para eso, ¿sí? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, trabajo. Esto me gustó mucho y quiero hablar de trabajo, ¿verdad? Y dice que es trabajo. Ya lo decía hace rato, el ministerio es trabajo. Alguien que no está trabajando, no está ministrando, no es un ministro, ¿sí? Mira, este autor dice, con la perspectiva eterna en mente, Pablo dedica toda su vida a esta misión, a la misión de Cristo. Él está convencido de que sus luchas y sus sufrimientos no son en vano. ¿Te acuerdas cuando él dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano? Pablo lo tenía súper claro. Él dice, de todo lo que hacemos, nada es en vano, hermanos, aunque sea sufrimiento. Por eso, hermano, Pablo, vemos en sus cartas, él sigue trabajando. Hasta los últimos días de su vida, él está activo, trabajando, ¿sí? Aquí, mira, se usa una palabra. Cuando él dice, para lo cual también trabajo, ¿qué palabra usa? Hay una palabra ahí que voy a anotar ahí. Hoy van a ver varias palabritas interesantes, así que ten listo ahí tus notas. Esta palabra es copiao, ¿sí? Copiao, el acento está aquí en el alfa, ¿sí? Copiao. Y esta es una O, acuérdate, O larga, ¿sí? Entonces, copiao. Esa palabra significa, escuchan, es la palabra que se usa para trabajo, pero es bien interesante porque no es trabajo, así nomás trabajo, no. Su significado es sentir fatiga, trabajar duro. También se usa, por ejemplo, para labrar la tierra, es un trabajo duro. Y otra palabra o otro significado es trabajar al punto del agotamiento. Entonces observa esto. Mi pregunta aquí, al ver el significado de esta palabra, copiao, ¿será el concepto de ministerio que tú y yo tenemos? Sí. Porque muchos piensan que cuando llegas al ministerio, qué a gusto, ahora sí ya. Ya yo me siento y digo, usted hace aquí y ya. Yo nomás mando, ¿no?
Vea cómo dice Pablo, dice, para lo cual, ¿verdad? Él tiene una misión, presentar a Cristo o en Cristo a todo hombre perfecto. Y él dice, y para eso, para lograr eso, dice, yo trabajo duramente. Trabajo hasta agotarme, ¿sí? Trabajo con fatiga, ¿sí? Piensa, ese es el concepto que tú y yo tenemos de ministerio. Es interesante porque hoy en día en muchos lugares no sucede así, hermano, y de alguna manera a veces pensamos que el ministerio, un hermano, fíjese, ahorita acordándome de esto, en una ocasión dice este pastor que una mujer sin conocerle a este hermano, no sé, algo vio en este hermano, ¿verdad? Quizás su manera de predicar o de compartir. Ella no sabía que este hermano es pastor, es un pastor de ya de más de 40 años, pastoreando, muy famoso. Que esta hermana le dice, oiga, usted debería ser pastor. Porque veía a este hermano muy activo, muy trabajador, enseñando aquí, enseñando allá, y clases aquí, clases allá. Y esta hermano, usted debería ser pastor. Le llamaba la atención a este pastor y dice, acuérdense, esta mujer no sabe que él es pastor. Y dice, hermana, ¿por qué me dice que yo debería ser pastor? Es que mire, pastor, mire hermano, ella no sabe que es pastor. Mire hermano, es que si usted es pastor, va a descansar. Los pastores no hacen nada. Y chispas. Dice este hermano, bueno. Lo bueno que no sabía que era pastor, ¿verdad? Bueno, hermano, ser ministro significa trabajar, ¿sí? El trabajo de Pablo en el ministerio era mucho, ¿sí? En su carta a los Corintios describe algunas características de ese trabajo. Y que esto nos ayude, acuérdate, esta serie de estudios nos están ayudando a entender en qué nos estamos metiendo, ¿sí? Porque si tú y yo somos cristianos, somos llamados a ministrar, sí o sí, no hay términos medios, no hay de que ya estoy viejito, de que ya estoy grande, no, todos. Si estás vivo, hay algo que hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo he visto viejitos, bien viejitos, mucho más viejos que nosotros, todavía sirviendo, de muchas maneras, ¿sí? Ya sea enseñando, ya sea en multitud de actividades. Entonces hay mucho que hacer. Mira, Pablo describe un poco para que nos demos una idea de qué se trata el trabajo del ministerio. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Lo voy a leer, escucha, mira. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Verá, Pablo está hablando, por aquí hay algunas controversias de gente que está cuestionando el ministerio de Pablo, pero él dice, yo también soy ministro. Y escucha esto, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he perecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y en además, dice, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Wow. Si pensábamos que estábamos batallando en el ministerio, no es nada, hermano. ¿Sí? Pablo ahí nos define tremendo que el ministerio es trabajo y es arduo trabajo. Cuando tú ves en la Biblia, me llama la atención y a mí me gusta usar textos de este tipo porque nos habla de qué significa ser ministro, ¿sí? Y que no tengamos un falso concepto de qué es ser ministro, ¿sí? La Biblia habla mucho de una palabra y es obreros, ¿sí? En Mateos 9, 37 al 38, Jesús habla de la mies es mucho, rogad al Señor de la mies que envíe obreros.
¿Y cuántas parábolas habló Jesús? Y hablaba de obreros, siervos. ¿Sí? Lucas 17, 2 Corintios 10:13, 2 Timoteo 2:15. Bueno, hay un montón de textos, ¿verdad? No te voy a dar todos porque hay muchos. Pero la Biblia nos enseña mucho de que alguien que sirve a Dios es un ministro, ¿sí? Pero es un siervo, ¿sí? ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que Cristo mismo, ¿sí? Se hizo siervo, ¿sí? Se hizo semejante a nosotros. Entonces, mira, hermano, el ministerio es trabajo. Y bueno, estamos hablando, en nuestro tema es un ministro que requiere poder. Sí, un ministerio que requiere poder. Y bueno, ¿por qué requiere poder? Porque es trabajo, se requiere hacer algo, ¿sí? Gracias. Sí, se requiere hacer algo. Entonces, bueno, ya vimos, Pablo les dice a los hermanos, por lo cual trabajo, ¿sí? Y usa una palabra ahí que tiene una connotación de trabajo intenso, ¿sí? Entonces no es cualquier trabajito, ¿sí? Es trabajo, ¿sí? Y ahora lo siguiente que me gusta que dice ahí Pablo, para lo cual, estamos en el versículo 29, ve ahí por favor, para lo cual dice también trabajo, y ve lo siguiente, dice luchando según la potencia de él. Aquí está la clave. El trabajo en el ministerio es arduo, es pesado, ¿sí? De hecho es una lucha, ahí dice, ¿sí? Y dice, y es una lucha constante, ¿sí? Dice ahí, para lo cual también trabajo luchando según la potencia del. Pero la clave está aquí, que no es en nuestras fuerzas, gloria a Dios por eso. Es según la potencia que proviene de Dios, según la fuerza que proviene de Dios. Qué especial y qué alivio es esto. Sí, hermano, porque de verdad sí dice uno y se asusta, dice, ¿cómo esto está tan intenso? Bueno, si Pablo logró todo eso, es porque él dependió completamente 100% de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú y yo queremos ser ministros que glorifican a Dios y que de verdad trabajamos, necesitamos aprender a depender 100% de Dios. En cuanto a la lucha que esto representa en el ministerio, hermano, algunas versiones hablan, en lugar de decir lucha, dicen mucho empeño. Un obrero diligente, hermano, va a trabajar con mucho empeño. ¿Cómo lo hacía Pablo? Porque sabe que su trabajo no es en vano. En cuanto a la lucha que Pablo sostenía en su ministerio, este autor llamado Scott Pace, él comenta esto, mira, sin embargo, Pablo reconoce también que requiere una fuerza que va más allá de la suya. Y él tiene cuidado de asegurarse de que su esfuerzo y su capacidad no sean el centro de atención. Esto es importantísimo. ¿Te acuerdas hace rato que leímos en Corintios? Cuando él dice, son ellos ministros, y pone ahí entre paréntesis la Reina Valera, como un loco hablo. Y dice, yo más. ¿Qué nos da a entender esto? Pablo no le gustaba andar presumiendo su trabajo. No. Pero él tuvo que acudir a esos métodos para de alguna manera defender lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces, Dios lo concedió, que él lo plasmara en esta carta y lo tenemos hoy en día, pero Pablo él reconoce, lo fuerte de mi trabajo no es el foco, ¿sí? O no es lo importante es Cristo, que Cristo sea anunciado, ¿sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a eso? Bueno, dependo de Él. Dependo de la potencia, me gustó esa palabra, potencia que viene de Él, ¿sí? No depende de mis fuerzas. En otras palabras, Pablo está diciendo, sí, y cuando Pablo dice es una lucha, entonces es una lucha intensa, es un trabajo, un arduo trabajo, y es bien interesante, hermano, porque hay otra palabra que quiero que hoy aprendamos, otra palabra que nos habla de qué es esta lucha. Ya vimos, es trabajo duro, y ahora dice que es una lucha. A ver, vamos a ver esta palabra. Dame un segundo, esta palabra es un poco más larga.
¿Qué dice ahí? Sabe, ¿verdad? Dice, voy a escribir mejor aquí abajo cómo se pronuncia, ¿por qué? Esa palabra dice agonizomai. Es la palabra raíz, ¿sí? Agonizamai. Perdón, agonizomai, ¿sí? El acento está en la I, ¿sí? Entonces, agonizomai, ¿sí? Agoniza. Ahí está difícil, ¿verdad? Es que está muy larga, pero es agonizomai, ¿sí? Ok, esa palabra yo creo que ya te das la idea de dónde viene. En el español tenemos la palabra agonía. Entonces observa esto. El ministerio es arduo trabajo, trabajo duro. El ministerio es una lucha, vamos a ponerle esto, agonizante, ¿sí? Es una lucha intensa, ¿sí? Es interesante, ¿verdad? Cuando se usaba esta palabra agonizomai, ¿sabes para qué se usaba? Como esa lucha que el atleta ejercía para obtener la medalla. Piensa en esto, aquel que lucha por una medalla de oro, esa es la palabra que se usaba. O también cuando se quiere lograr algo, cuando se quiere lograr un premio, ¿sí? Habla también de esto, de un esfuerzo máximo, ¿sí? Bueno, mira, observa, se requiere esfuerzo, se requiere de mucho poder, ¿verdad? Aquí dice la Escritura. ¿Sí? Se requiere de mucho poder, hermano, para lograr y llevar a cabo el ministerio de manera que honremos a Dios, ¿sí? La lucha es requerida en el ministerio, hermano, o en los ministros del misterio de Cristo. Así como se requiere la lucha para obtener un premio en los deportes, así también el ministerio requiere un esfuerzo máximo. Sí, en su carta de Pablo a Timoteo, Timoteo es un ministro, un siervo, Pablo le describe de alguna manera el esfuerzo que se requiere para lograr éxito en el ministerio. Yo quiero que me acompañes por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, 3 al 6. 2 de Timoteo 2, 3 al 6. Pablo le describe qué tipo de esfuerzo se requiere, ¿sí? 2 de Timoteo 2, versículo 3 al 6. Dice, tú pues, como dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo usa 3 figuras aquí. Mira, dice primero el soldado. ¿Cómo es la formación de un soldado? Es algo serio, ¿verdad? Es algo intenso. Lo siguiente, el atleta. Para lograr su premio, ¿verdad? Ahí hablaba de ser coronado. En aquellos tiempos la premiación era una coronación, ¿verdad? Había esta corona creo que era de olivo, o flores hojitas de olivo. Bueno, ese era el premio máximo, ¿verdad? Pero el asunto es que cómo lucha el atleta para llegar a esa meta y ser el campeón. Y lo siguiente, el labrador. Lo que le cuesta al labrador para ver el fruto, hermano. En aquellos tiempos no había la tecnología que tenemos el día de hoy. Y yo creo que esta figura del labrador era todavía más clara para aquellos tiempos. Hoy muchos niños, ¿verdad? En la ciudad no saben cómo llegan las manzanas a su mesa, ¿verdad? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cómo llegan las tortillas? Dicen, no, pues ¿de dónde vienen las tortillas? De la tortillería, ¿sí? O de la tienda. Bueno, ya hoy es de la tienda, ¿verdad? Ni de la tortillería, qué cosas. Y bueno, hay algunos, verá, ahí por la casa hay una motito que va por las casas y repartiendo tortillas. Entonces ya, ¿dónde vienen las tortillas? Del señor de la moto. Bueno, antes íbamos a la tortillería. ¿Sí te tocó, Yamil? No, ¿verdad? Ah, bueno. A la tienda. A ti ya tocó la tienda. Bueno, hermanos, en aquellos tiempos los niños sí sabían que era un labrador, ¿verdad? ¿Sí?
Bueno, hermanos, requiere trabajo, ¿verdad? Y es una lucha, ¿sí? Y me gusta porque dice aquí, Pablo dice, trabajo intensamente por esto, lucho agonizantemente, ¿verdad? Si estamos usando ahí adjetivos. Y dice, lucho según la potencia de Él. Esto me encantó. Lucho según la potencia de Él. Hermano, tú y yo dependemos del Señor. Pablo dice esa potencia, ¿verdad? Y él como que lo aclara aquí porque dice, luchando según la potencia de Él. O sea, depende de la fuerza de Él, del poder de Él, de Jesucristo claramente, pero otra vez dice ahí, la cual, está hablando de la potencia, o el cual, el poder que actúa poderosamente en mí, como que pareciera que repite, ¿verdad? Potencia que actúa poderosamente en mí. Bueno, lógicamente si es potencia, es poderosa, pero de alguna manera lo repite o lo refuerza porque, sí, hermanos, el poder de Dios en nosotros es algo tremendo, ¿sí? Y debemos vivir y ministrar dependiendo de Él, hermano. Mira, hermano, el esfuerzo de Pablo no es solo por amor. Pablo no recibe sus fuerzas por el amor que le dan los hermanos o la gente, ¿no? Si fuera así, pues, pobre Pablo. Ajá. Su incansable devoción es posible, ¿sabes por qué? Gracias a la fuerza de Cristo, que obra poderosamente en él. Por la gracia de Dios, Pablo recibe el poder, tú y yo recibimos el poder para trabajar y perseverar en esta obra hasta ver cumplida la misión del Señor en nosotros. Cuando Pablo, ¿te acuerdas de ese texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, antes de este texto él está hablando que él ha aprendido a vivir humildemente o también estar en abundancia. Él ha sabido estar saciado, pero también a tener hambre. Y después de eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo dice, todo lo puedo, o sea, todas las cosas, aún en medio de esas situaciones, puedo vivirlas y puedo estar tranquilo, estar en paz, porque Cristo me fortalece, ¿sí? Entonces, él reconoce que es el poder de Cristo en él, hermano, y no sus fuerzas. Sobre el trabajo de Pablo en el ministerio, John MacArthur dice que todo su esfuerzo y duro trabajo habrían sido inútiles sin el poder de Dios en su vida. Tu trabajo, mi trabajo en el Señor, hermano, es inútil si no está empoderado por Dios. Si está empoderado por el mundo, por las instituciones, por una iglesia, por un pastor, no sirve para nada eso, ¿sí? Pero si está empoderado por el poder de Dios, wow, eso tiene poder y tremendo, ¿sí? Entonces aseguremos de contar con el poder de Dios, ¿sí? Pablo en una ocasión le dijo a los corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, ¿verdad? Y deja claro, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. En Gálatas, Pablo también describe que su ministerio y sus logros son gracias a la obra de Cristo. Y dice, y quien ofrece su vida entera en devoción, o a quien Él ofrece su vida entera, hermano. Pablo dice, yo reconozco que Jesucristo es la fuente de fuerza, de potencia en mi vida, y a Él ofrezco todo, ¿sí? Cuando Él les dice, y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, escucha, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces Pablo dice, hermanos, es Cristo en mí, no soy yo, ¿sí? Y lo que estoy viviendo ahora, aunque parece difícil, cárceles, dificultades, persecuciones, lo vivo con fe en el Hijo de Dios, punto, ¿sí? Entonces, hermano, este ministerio que tú y yo tenemos requiere poder, ¿sí? Requiere potencia, ¿sí? Y bueno, esa potencia que tú y yo necesitamos, hermano, aseguremos de pedírsela a Dios, ¿sí? Dependamos de Él y solo de Él, porque si queremos depender de lo que aprendemos, de lo que podemos nosotros, nos vamos a quedar a medias, ¿sí?
Dependamos del Señor. Vamos adelante. Número 9. ¿Sí? Ya llevamos 9 características. Observa esto y van más. Un ministerio que requiere gran lucha. Vamos a profundizar en esto. Un ministerio que requiere gran lucha. Y ya vamos entrando al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Un ministerio que requiere gran lucha. Esto es emocionante, hermano. No estamos en un ministerio aburrido. No, es algo que requiere acción. ¿Verdad? Versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero hablar de una cosa, una lucha sostenida. Pablo sigue hablando de que es un trabajo, de que el trabajo en el ministerio es una lucha. Eso sigue diciéndolo, pero ahora dice con palabra un poco más intensa, gran lucha, ¿sí? De hecho ya vimos el significado, la palabra original es agonizante, ¿sí? Entonces, para ahora dice como una lucha sostenida, sostengo una gran lucha. Otras versiones lo van a poner como una gran lucha, una angustia, o el griego va a usar esta palabra que también te va a sonar, mira. ¿Qué dice ahí? Agón. Agón. Esta es O, ¿verdad? Acuérdese. Esta es gamma, suena como G de gato. Agón. La V no es V aquí es como N. ¿Sí? Entonces es agón. Que es lo mismo que, ¿se acuerdan? Agonizamai, ¿verdad? La palabrita que vimos hace rato para lucha. Entonces se usó una palabra muy similar acá. Eso significa, esta palabra como competencia, esfuerzo, lucha agonizante, oposición, pelea, batalla. Bueno, Pablo dice, hermanos, sostengo lucha, sostengo batalla, sostengo esfuerzo intenso, ¿verdad? El ministerio es una lucha sostenida. ¿Cómo es esto? A ver, vamos pensando. Lucha sostenida. Porque dice, escucha, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. O sea, es algo que se sostiene, algo que, si lo vemos de una manera, se mantiene, ¿sí? El ministerio, hermano, es una lucha sostenida y que vale la pena continuar. Una lucha en la cual tú y yo, si estamos bien agarrados de la verdadera fuente de poder, es una lucha en la cual tú y yo disponemos de fuentes o recursos de poder inagotables si estamos conectados al Señor. Y es una lucha también que tiene garantizada la victoria. Cuando Pablo está escribiendo su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo 4, 7 al 8, él dice, he peleado la buena batalla, ¿verdad? He guardado la fe. Y ahora él dice, ahora me espera, ¿sí? Me espera algo, ¿sí? Me espera la corona, me espera estar con mi Señor, mi Salvador. Si bien es una lucha intensa, una lucha a muerte, es una lucha, hermano, que tiene garantizada la victoria. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pablo le dice, hermanos, sostengo esta lucha intensa, porque sé que vale la pena. Tengo el poder para hacerla y tengo la victoria al final. ¿Sí? Que así luchemos tú y yo, hermano, en el ministerio, sabiendo que sí, es una lucha intensa, ¿sí? Sí, que tenemos de dónde agarrar fuerzas y que no se acaban los recursos de nuestro Señor, ¿sí? Los recursos para nuestra fortaleza. Y que al final de todo, por más difícil que haya sido esta lucha que tú y yo libramos, ministrando, sirviendo a Dios, tendremos la victoria. Hermano, en esta lucha sostenida, podríamos tú y yo pensar, y si te digo, hermano, estamos aprendiendo qué significa ser un ministro.
¿Y cómo le hacemos? ¿Verdad? Podemos pensar en muchas maneras. Si yo te pregunto esta tarde, hermano, ¿cómo le hacemos para mantener esta lucha? Ya vimos, tenemos el poder de Dios y hay que depender de Él. ¿Pero qué más? ¿Qué más se necesita? Podríamos pensar, pues los dones, ¿verdad? Que yo tenga dones para seguir en esto. Que sea inteligente, que tenga educación, que tenga liderazgo, que tenga habilidades, que tenga buena oratoria, ¿verdad? Podemos pensar. Son herramientas al final de cuentas todas estas cosas y nos ayudan a ejercer nuestro ministerio. ¿Qué podemos decir de la santidad? ¿Sí? ¿Necesitamos santidad para permanecer en esta lucha? Pero hay un ingrediente súper importante. Y el cual, si bien tú lo observas aquí, no está detallado, lo vamos a ver en el siguiente versículo, pero aquí no está explícito, pero está implícito. ¿Sí? Sí, ¿verdad? No lo vemos escrito, pero ahí está entre las líneas. ¿Y sabes qué es? Amor. Para mantenernos en esta lucha necesitamos amor. ¿Sí? Es interesante. De tal manera amó Dios al mundo. Y lo que hizo Jesús fue porque nos amó. Y llegó hasta la muerte porque nos amó. ¿Sí? Es interesante, hermano. Tenemos ejemplo en Cristo. Pero yo quiero que veas textos para que lleves evidencia de que el amor es requerido para esta lucha constante que tú y yo estamos librando cada día, hermano. Primera de Pedro 4, 7 al 11, quiero que lo observes. Primera de Pedro 4, 7 al 11, la Escritura dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Algunos ingredientes ahí, entre ellos la oración. Y escucha esto: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Pero observa ahí ¿qué fue el versículo 8? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Verdad? Se necesita amor, hermano. ¿Sí? Esto es interesante, ¿verdad? Y no es el amor que el mundo quiere vendernos, es el amor que Dios pone en nosotros. Ese amor que vemos en la Biblia es el amor ágape, un amor sacrificial. Y si recuerdas 1 Corintios 13, 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puedo hablar bien bonito y hablar angelicalmente, pero si no tengo amor, de nada sirve, es puro ruido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, observa esto, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿ves que el ministro necesita amar? ¿Sí? Qué bonito esto, ¿verdad? Que esa lucha se sostiene, vamos a ponerlo así, porque primeramente amas a Dios. El amor de Dios ha sido derramado en tu vida y ahora tú amas a los demás. John MacArthur, yo creo, expresa aquí correctamente que nadie puede servir verdaderamente a Dios en la iglesia sin esta motivación del amor. ¿Va? Acuérdate otra vez, nadie puede servir verdaderamente a Dios. ¿Va? Hay mucha gente que sirve y que está ahí haciendo algo, pero si no ama a sus hermanos, ese no es un verdadero servicio, ese no es un verdadero ministro, por más bien que lo haga, ¿sí?
Entendemos, la lucha del ministerio no es posible sostenerla si no existe un amor genuino, hermano. Si no existe un amor genuino por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya vimos, ¿verdad?, en nuestros estudios, tenemos que amar primeramente al Señor. Y vamos a ser fortalecidos por Él. Pero el amor debe estar ahí. Debemos amar a aquellos a los cuales servimos. Cuando Pablo en Primera de Corintios, otra vez si volvemos, en Primera de Corintios 13 él describe cómo es el amor, ¿verdad? Él nos muestra ahí, guiado por el Espíritu Santo, cómo es el amor que se sostiene, o el tipo de amor que sostiene esta lucha, ¿sí?, de servir. Velo ahí. 1 Corintios 13, 4 en adelante, hasta el 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Puedes verlo como características del servicio, del ministerio que tú y yo tenemos. ¿Es así nuestro servicio? Sin rencor, soportándolo todo, sufriéndolo todo, con paciencia, benignos, sin envidia, no jactanciosos, no envanecidos, no buscando lo suyo. Bueno, esto nos hace y nos ayuda a examinarnos, ¿verdad? Nos falta mucho. Necesitamos amar, hermanos, para servir correctamente. Y algo que yo quiero resaltar acá es que Pablo, cuando escribe esto, dice, sostengo una gran lucha por ustedes. Puso la palabra vosotros, ¿verdad? Hoy podemos ponerla ustedes. Es interesante, entonces Pablo lucha por los conocidos, ¿verdad? Dice, por ustedes, hermanos. Aquí Pablo está expresando un amor sincero a los hermanos que viven en el valle del río Lico. ¿Dónde era eso? Bueno, el río Lico era un río cercano a estas ciudades de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Entonces había un gran valle y bueno, en esa región, ¿verdad?, Pablo está enviando su carta a esa región. Entonces Pablo dice, lucho por todos mis hermanos ahí en el valle del río Lico. Hoy es Turquía, ¿verdad?, esa zona. Es interesante, ¿verdad?, Turquía. A excepción de la carta a los romanos, tú te das cuenta que todas las cartas de Pablo tienen destinatarios que él conocía así de persona a persona, ¿sí? Si fueron los Corintios, ¿verdad?, él estuvo ahí. Éfeso, él estuvo ahí. Tesalónica, él estuvo ahí. Filipos, él estuvo ahí. Colosenses, estuvo él en Colosas. No estuvo en la Odisea, pero conocía gente que estaba allá. Bueno, el asunto es que todos o la mayoría de ellos conocía. A los romanos no necesariamente los conocía a los hermanos. Conocía a algunos que ya estaban allá. Pero te das cuenta que Pablo servía a los que él conocía. ¿Sí? Mira, observa lo siguiente. El amor por las iglesias queda plasmado en cada carta que Pablo escribía, hermano. Y es que hay que resaltar esto, hermano. Para mantener esta lucha, para seguir en el ministerio, necesitas amar, hermano. Porque hay gente que se mete al ministerio, como decía esta hermana, para no hacer nada, para ganar dinero, ¿sí? Un niño decía que su papá pues ganaba mucho dinero, que nomás se paraba ahí enfrente, ponía un botecito y le traían dinero a los hermanos. Y bueno, eso pensaba el niño, ¿verdad? Seguro no lo veía trabajando seguido. Entonces hay que enseñar a los niños, ¿verdad?, de qué se trata esto. Pero mira, Pablo amaba las iglesias y yo solo escogí 2 textos aquí. Por ejemplo, para los Romanos 1:11. Dice ahí Pablo, mira, ¿qué les dice a los hermanos? Porque deseo veros. Ya vimos, a los romanos no a todos los conocía él. Pero él quería verlos. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces Pablo amaba a esta iglesia. Dice, he oído de ustedes y quiero verlos.
para bendecirles, hermanos. Y bueno, Pablo amaba a cada iglesia, ¿verdad? Ya pasamos por ahí, por Corintios, Filipenses, Efesios, Gálatas, pero yo quiero que recuerdes Gálatas, una iglesia que le causó muchos dolores. De hecho, les dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, ustedes que me sacan canas verdes, ¿verdad? En el español de hoy, son muy amados de todos modos, ¿verdad? Porque le dice hijitos, ¿verdad? Pero vea, Pablo expresa amor y les sirve, ¿verdad? Y les exhorta porque les ama. Hermano, Dios nos ha confiado un ministerio a nosotros también. Y este ministerio es para servir a otros. Y si vamos bíblicamente, ¿verdad? Tenemos multitud de ejemplos. La audiencia primaria a la cual tú sirves, hablando de ministerio, es tu iglesia local, ¿sí? Los que conoces. Ahí es donde empiezas, hermano. Es la primera audiencia donde tú empiezas a servir. Sí, servimos allá afuera, sí, muchas maneras. Pero la primera audiencia, hablando en ministerios, dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es importante resaltar esto. Si tú observas, por ejemplo, ahí Efesios habla, en Corintios también habla de esto. Son los dones, los ministerios para edificación ¿de qué? ¿Del gobierno? No, de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a servir. Entonces, sirvamos a los nuestros con amor. Pero ¿sabes qué? No se queda la cosa ahí, ¿verdad? Porque acuérdate que este ministerio es trabajo, es lucha. ¿Y qué dice Pablo al final? Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, sirvo con amor a los que conozco, pero también a los que no conozco. Esto es bien bonito, hermano, porque ahora el ministerio que Dios nos ha dado tiene el potencial de extenderse a aquellos que nunca hemos visto. Esto está sucediendo con Pablo. Se cree que es probable que Pablo nunca visitó la Odisea ni Hierápolis, pero él conoció hermanos que visitaban la Odisea, que visitaban Hierápolis. ¿Sí? Entonces, el ministerio se extiende. Él sabía que muchos cristianos habían venido a Cristo en estos pueblos, y él decía, hay muchos que no me conocen, pero a ellos también les sirvo por amor. Aquí este autor dice, el amor de Pablo no era selectivo, él amaba a toda la iglesia, no solo a aquellos que había conocido personalmente o que eran cercanos a él. Este tipo de amor, hermano, debe caracterizar a todo líder espiritual o a todo ministro, vamos a ponerlo acá así. El profundo amor de Pablo por aquellos que nunca había conocido refleja su amor por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Si tú y yo amamos a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, vamos a amar a toda la iglesia, ¿sí? Entonces, el amor a la iglesia, hermano, no se limita a la iglesia local. Ahí empieza, ya lo vimos, ¿verdad? Ahí empezamos, ahí estamos siendo enseñados, ahí estamos siendo edificados, pero el amor a la iglesia se extiende a toda la iglesia, ¿verdad? Lo llamamos a la iglesia universal, y no estoy hablando de una denominación, hablo de la iglesia de Cristo en todo el mundo, ¿sí? Hermanos, la manera en cómo luchamos por los desconocidos, para aquellos que no son conocidos, puse aquí para los desconocidos, para nosotros, no sé qué escribí aquí, a ver, déjenme lo leo primero. A veces escribo rápido y después digo, ¿qué quise decir ahí? No sé. Ok, ya. A veces en mi mente están pasando muchas ideas y trato de ponerlas todas juntas y después no entiendo qué escribí. Pero ya vi qué quería escribir ahí. La manera en cómo luchamos por aquellos desconocidos para nosotros, vamos a pensarlo, hermano. Yo lo escribí así. Es a través, voy a poner ejemplos, a través de la oración, a través de apoyo económico, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el tema de misiones. Entonces, tú y yo no conocemos a los hermanos en Nepal,
Bueno, vámonos más cerca, aquí en Chiapas. Conocemos a hermano Isaac, su esposa, su hija, y creo que un sobrino, sobrina, pero es todo. No conocemos a la gente, los hermanos allá, pero sin embargo les bendecimos, ¿sí? Entonces ministramos y bendecimos a aquellos que no conocemos, ¿sí? Otras maneras, yo le puse aquí colaboraciones ministeriales o también le llaman ministerios paraeclesiales a través de enseñanza. Sí, por ejemplo, nosotros grabamos este mensaje y lo publicamos en las redes, en YouTube. Es una manera en cómo estamos ministrando a aquellos que no conocemos, hermano. Ahí en nuestro canal hay no sé cuántas gentes, pero ya hay muchísima gente que escucha semana a semana los mensajes. ¿Los conozco o los conocemos? No, hermanos. Dice ahí que 14,000 horas al mes escuchan. Entonces, ¿dónde? Pues sabe. En todo el mundo. Gloria a Dios. ¿Sí? Estamos ministrando a otros. ¿De qué otra manera podemos servir a aquellos que no conocemos? A través del servicio comunitario. Porque si vemos los que no conocemos, estamos hasta ahorita hablando puro de las iglesias en diferentes lugares. Pero, ¿qué es sobre gente no creyente? Hay maneras de servir en la comunidad. Ahí ministramos a gente desconocida. El otro día escuchaba un testimonio de unos hermanos que están construyendo iglesias y dice este hermano que ellos dedican un día de su semana, no trabajan y lo dedican para ir a diferentes comunidades a construir iglesias. Sí, entonces, por ejemplo, este hermano creo que es albañil o algo relacionado. Entonces él dice, creo que son sábados, tal sábado de tal mes o tal sábado del mes, nadie trabajamos en nuestros trabajos seculares y nos vamos al pueblo tal a construir una iglesia. Y pues ahí van, ¿sí? Qué bendición, ¿verdad? Entonces están sirviendo, ellos quizá no van a conocer a los hermanos que se van a congregar en esa iglesia, pero están ayudando a construir un templo, ¿sí? Mira, hermano, recuerda que eso fue lo que Jesús oró, que fuéramos uno. En Juan 17 Él oró que sean uno, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Él dijo que fuéramos uno. ¿Y sabes qué, hermano? Porque está escrito, un día dice la Escritura, gente dice de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, dice que estaremos delante del trono donde está sentado el Señor en la presencia del Cordero, y dice que todo este montón de gente de todos lados, dice, clamaremos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 8, 9 al 10. Un día toda esta multitud de gente, hermano, estaremos alabando al Señor y diremos esas palabras: la salvación le pertenece a Dios, punto. Entonces, ni para qué decir yo soy salvo y tú no. No, si ha creído en Jesucristo, si se ha arrepentido de sus pecados, es cristiano, es hijo de Dios, es nuestro hermano y podemos servirle. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanos? Podemos servirle. Entonces, Pablo decía aquí, yo sirvo a todos, parejo. ¿Sí? Entonces, que así seamos nosotros, hermano. Llegará el momento que yo creo que va a llegar, ya está llegando en algunas áreas, en las que tú y yo, como iglesia Centro de Fe Angulo, podremos ministrar a otras iglesias de la gracia que el Señor nos ha dado, en los ministerios, en las maneras de trabajo. Como hemos logrado ciertas cosas, podremos enseñarlo a otros. Hoy a nosotros, iglesias nos ministran. Por ejemplo, la iglesia allá en Canadá, ¿sí? El nombre está bien trabajoso, pero la iglesia que fundó el ministerio de Church Renewal es la que nos ha bendecido a través del discipulado del camino. Hoy somos bendecidos por ellos. Un día tú y yo vamos a bendecir a otros por lo que Dios nos ha concedido acá. Ya lo estamos haciendo de diferentes maneras, pero si no lo estás haciendo tú, prepárate. Empieza sirviendo donde debes de empezar, en tu iglesia local. Y si en el propósito de Dios está que vayas allá y sirvas a otros, lo vas a hacer. Y si no, sigue sirviendo, ¿sí? Porque no es fácil, hay mucho que hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos por el último punto.
Vamos por el número 10. Un ministerio al servicio de otros. Yo creo que esto ya ha quedado claro en los diferentes estudios que llevamos, pero vale la pena. Pablo lo deja claro en este versículo 2 de Colosenses, que es para servir a otros, hermanos. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones. ¿Verdad? Está hablando de alguien al cual, o de algunos a los cuales él sirve. Dice sus corazones. Es interesante, no dice nuestros corazones. Él está sirviendo a sus hermanos, a sus corazones. Y dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Sí? Ahí vamos a detenernos el día de hoy. La próxima semana continuamos, pero un ministerio al servicio de otros, hermano. Me gustó porque dice ahí, ¿qué dice primero? Para que sean consolados sus corazones. En el griego hay una palabra que es parakaleo, es muy similar a parakletos, que es la palabra que se le da al Espíritu Santo, el consolador, pero parakaleo significa estar cerca. Cuando aquí usa la palabra consolar o sean consolados sus corazones, está hablando de animar, de confortar, de consolidar, de fortalecer. ¿Sí? Entonces Pablo dice, hermanos, estamos sirviendo y queremos y buscamos que ustedes sean consolados, que sus corazones sean consolados. ¿Te acuerdas cómo están viviendo los colosenses en este tiempo? Si te acuerdas de cómo empezamos hace algunos meses este estudio, hablamos de que los colosenses estaban siendo acosados por gente que traía doctrinas muy torcidas, ¿sí? Gente que despreciaba la deidad, la grandeza, la supremacía de Cristo. Y esta carta, Pablo, guiado por el Espíritu, habla muchísimo de quién es Jesús, ¿verdad? Porque ahí en esta iglesia se estaban metiendo esos falsos hermanos, esos falsos maestros, enseñando doctrinas sucias, corrompidas, que denigraban el Evangelio, ¿sí? Entonces Pablo entiende que estos hermanos en algún punto se sienten así como que, ay, ¿qué hacemos? Quizá confundidos, con necesidad de que alguien les explique. Entonces Pablo les muestra amor y dice, hermanos, queremos que tengan consuelo su corazón, ¿sí? Al yo explicarles esto, quiero que ustedes recuerden la verdad del Evangelio, recuerden quién es Jesucristo, recuerden quiénes son ustedes, el ministerio que se les ha dado, y descansen. Y sean fortalecidos, ¿sí? Sean consolados. La carta a los Colosenses es una carta que busca fortalecer las verdades esenciales del Evangelio y en especial fortalecer la idea o la naturaleza exaltada y toda suficiente de Cristo, ¿sí? Para nuestra salvación y para nuestra vida como cristianos necesitamos de Cristo y tenemos que entender que es suficiente, que Cristo es suficiente y Pablo lo deja clarísimo en esta carta. Ese mensaje necesitaban los hermanos, para ser consolados. La lucha de Pablo era sostenida para que los corazones de los hermanos del valle del río Lico, colosenses, laodicenses y los de Hierápolis fueran consolados, ¿sí? Que fueran alentados, dice la Biblia de las Américas. Palabra de Dios para todos, fueran consolados. Nueva traducción viviente, cobrarán ánimo, ¿sí? Es al servicio de otros, hermano, esto. Cuando aquí habla de consolar el corazón, esto es interesante, ¿verdad? Dice que sus corazones sean consolados. ¿Sí dice algo así? Para que sean consolados sus corazones. Cuando en la Biblia, hermanos, habla del corazón, no necesariamente está hablando de ese órgano vital de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Está hablando del hombre interior, ¿sí? Del centro de nuestra vida. Y en muchas ocasiones se va a equiparar o asimilar, o más bien
A manera de sinónimo va a hablar también de la mente. Si a veces ahí hay todo un debate, y no me voy a meter en esos debates hoy, que la mente es una cosa, que el corazón es otra, y bueno, es un rollo eso. Pero en la Biblia, si nos vemos a escudriñar la Biblia, a veces la Biblia va a usar corazón y mente para referirse a la misma cosa, ¿sí? El ser interior, lo de adentro de nosotros, ¿sí? Es un caso similar cuando habla del espíritu y el alma. Algunos dicen que el espíritu es esto, el alma es esto y el cuerpo, bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero normalmente en estos casos también el alma, el espíritu, suele la Biblia al hablar de ellos de hablar de la misma cosa. Aunque en algunos textos los separa porque hay otra intención, pero bueno, a lo que quiero llegar aquí, cuando dice Pablo que ellos buscan consolar los corazones, habla de consolar ese hombre, esa mujer interior, ¿sí? Y yo quiero hablar específicamente de la mente, porque es algo bien interesante. Mira, voy a leer un comentario. Las emociones responden a lo que entra en el corazón, a lo que la mente percibe, ¿sí? La manera de controlar las emociones entonces es a través de la mente. Cuando la mente está llena de la verdad bíblica, las emociones responden adecuadamente, ¿sí? Por algo la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Acuérdate que estamos hablando de cuando la Biblia habla del corazón y la mente como una misma cosa, ¿sale? Entonces, aquí no nos queramos meter en debates. Estamos hablando de que cuando nuestra mente o nuestro corazón están instruidos bíblicamente con la verdad de Dios, nuestras emociones van a ser adecuadas. Pero cuando tú y yo permitimos que un pensamiento no bíblico, por ejemplo, no sirvo para nada, pues tus emociones van a reflejar que no sirves para nada. Y vas a vivir amargado, vas a vivir de una manera inservible, ¿verdad? Como lo estás pensando, porque lo estás atesorando. Y bueno, así va a ser. Pero cuando tú crees la palabra de Dios, que tú ministras, que tú luchas conforme a la potencia del Señor Jesucristo que actúa poderosamente en ti y que todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece, tus emociones van a reflejar que sí puedes y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso es importante, hermano, ¿sí? Que nuestros corazones sean alentados, confortados, ¿sí? Esta iglesia necesitaba este tipo de palabras, hermano. Tú y yo las necesitamos. Pero porque nuestra mente está siendo invadida por un montón de cosas, hermano. Piensa bien. ¿Dios está diciendo eso? ¿O quién está diciendo esas cosas que estás escuchando y que les estás dando vueltas? ¿O que estás creyendo? Como ministros del misterio de Cristo, nos ocupamos primordialmente en los asuntos del corazón, hermano. Aunque no nos limitamos a eso, ¿verdad? Hay muchas maneras de ayudar, ¿verdad? A nuestros hermanos. Pero lo principal, hermano, debe ser el corazón, ¿sí? Cuando tú y yo ministramos. ¿Cómo está el corazón de tu hermana? Y asegúrate de ministrar ese corazón del hermano, ¿sí? Y si el Señor te concede y puedes ir más allá de aquello, hazlo y no lo dejes de hacer. Pero ocúpate primero de su corazón, ¿sí? Aunque el Espíritu es el fortalecedor divino, el consolador, ¿sabes que el Espíritu Santo usa instrumentos humanos para consolar? Gloria a Dios. Jesús en una ocasión, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿te acuerdas que le dice que Pedro vas a ser zarandeado? ¿Sí? Me vas a negar. Y ya está hecho el asunto. Yo he orado para que tu fe no falte. Pero una vez que pases eso, ¿sabes qué Jesús le dice? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Pedro te va a ir como en feria. Vas a ser zarandeado tremendo. Pero cuando salgas de eso, porque Jesús sabe del poder de la oración, ha orado por él. Cuando salgas de eso, ve y consuela a tus hermanos, porque tus hermanos te van a necesitar. Lucas 22:32, si estás anotando.
¿Sí? Entonces, ahí el Espíritu Santo usaría a Pedro para animar a los demás discípulos. Hermano, un corazón fortalecido, escucha esto, un corazón fortalecido resultará en una vida cristiana poderosa. ¿Sí? Piensa en aquellos que se están fortaleciendo en el Señor, que están buscando la palabra de Dios, que se están llenando de la palabra de Dios. ¿Cómo viven? Hay unos que tú los ves físicamente, su salud terrible, pero espiritualmente con un ánimo, hermano, que vaya, nos anima a nosotros también, ¿sí? Pero es porque están conectados a la fuente de poder inagotable, Cristo. Hay que permanecer en Cristo, hermano, para vivir de tal manera que honremos al Señor y sirvamos para su gloria. Cuando los creyentes son fortalecidos por el Espíritu, dice John MacArthur, Cristo morará en sus corazones. Estarán arraigados y cimentados en amor. Conocerán el amor de Cristo y serán llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Primero Pablo dice, hermanos, buscamos y trabajamos, luchamos para que sean consolados sus corazones, y lo siguiente es para que estén unidos en amor. El ministerio que Dios te ha dado, me ha confiado a mí, a ti, hermano, es para que vivamos en unidad. Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Entonces es importante, es fundamental, hermano, que vivamos en unidad. Cristo, ya lo dijimos hace rato, oró por esto. Juan 17, 20 al 22 lo expresa, por tiempo no alcanzo. Pero Cristo oró por unidad de su pueblo, de su iglesia. Y Jesús dice ahí en esta oración, y los que han de venir, ¿sí? Entonces incluía a ti y a mí. Cuando dice aquí que estén unidos en amor, esto es importante. Hay mucha unidad en muchos lados, pero no hay amor. La unidad que Cristo quiere para su iglesia es una unidad en amor. Una unidad, hermano, que no hace distinción, ¿verdad? Pablo en sus cartas lo plasmó bien bonito. Él dice a judíos, a griegos, ¿sí? Dice, soy deudor, en una ocasión dijo. No hay acepción de personas, ¿sí? Entonces, de alguna manera él ponía sus ejemplos extremos, ¿verdad? Un judío con un gentil no se juntaban. Y bueno, Pablo ahí le dice, en Cristo somos uno, ¿sí? No hay distinción. Jesús mismo lo demostró, hermano, al bendecir a esta mujer samaritana, ¿sí? Al enseñar con una parábola de un samaritano, de un buen samaritano. Entonces, tenemos ejemplo en Cristo, hermano. Para lograr esta unidad en amor, hermanos, se requiere humildad, ¿sí? La humildad, dice un autor, es la llave que abre la puerta del amor. Otra vez, la humildad es la llave que abre la puerta del amor y la unidad. Y para esto, hermano, tenemos el mejor ejemplo, Jesús. Jesús amaba, hermano. Jesús mantuvo a su gente unida. ¿Y por qué? Porque se mantuvo humilde, ¿sí? Enseñó humildad. En 1 Juan 3:16 dice así la Escritura. En esto hemos conocido el amor. Escucha, en esto hemos conocido el amor. En que Él, está hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Jesús se humilló, hermano. Jesús se hizo pobre. Jesús se hizo maldición para que tú y yo fuéramos enriquecidos, para que fuéramos bendecidos, sanados, restaurados, salvos. Me gusta esta conclusión que John MacArthur dice, y meditemos, hermano, medita en esto. Si verdaderamente estamos viviendo en esta unidad. Amar a alguien, hermano, no se define por tener sentimientos cálidos hacia él, sino por satisfacer sus necesidades. Escucha esto, lo dice este autor y pensemos, ¿verdad? ¿Cómo andamos? La última vez que hiciste un sacrificio por alguien fue la última vez que lo amaste. Interesante, ¿verdad? El amor es primero la acción, luego siguen las emociones.
Por lo tanto, el corazón fortalecido es un corazón que ha aprendido a amar. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu, primero un corazón fortalecido va a poder amar, va a poder vivir en unidad. Por eso hay que enfocarnos en el corazón, hermano, no hablar de puro amor, ¿sí? Hay que enfocarnos, estamos viendo por ejemplo los cursos en la maduración, ¿verdad? Que maduremos, ¿verdad? Que nuestro corazón sea sano, completamente sano, libre, para que pueda amar de verdad, para que pueda vivir en unidad, para que pueda servir bien. ¿Y por qué dice Pablo todo esto? Terminamos hoy, dice ahí, hasta que, si observas ahí versículo 2, ahí estoy, ¿dónde ando? Ando en otros lados. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, ya lo vimos, unidos en amor, así es, que dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno o de pleno conocimiento. Aquí agarré varias versiones para lograr entender esto. Que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterio del plan de Dios. Quiero que tengan la sólida convicción de que viene del entendimiento. Y así lleguen, dice traducción lenguaje actual, lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios. Pablo dice, hermanos, que su corazón sea sano, que sean uno, que vivan en unidad, vivan amándose para que comprendan. ¿Sí? No entendemos muchas cosas porque no tenemos un corazón sano, hermano. No entendemos muchas cosas porque no vivimos en unidad. No entendemos muchas cosas porque no nos amamos. Estamos estancados si nuestro corazón no es sano, si no vivimos en unidad, si no nos amamos. Pero por eso el corazón es importante, que sea sano, para poder ir a lo que sigue. ¿Sí? En resumen, hermano, el trabajo arduo y la lucha sostenida de Pablo por estos hermanos tiene un propósito amoroso, que alcancen a comprender completamente, plenamente el plan de Dios para ellos y para todo el mundo por medio de Cristo. La próxima semana vamos a profundizar en esto, en el plan de Dios en Cristo. Pablo desea que los colosenses también experimenten, hermano, la riqueza que proviene de esta seguridad, de conocer bien a Dios, de conocer el plan de Dios. Por eso nuestra mente necesita ser renovada. Sin esta seguridad o sin este conocimiento, hermano, los creyentes no pueden disfrutar las bendiciones que les corresponden en Cristo. Por eso vemos tanta gente, hermano, batallando. Las salas de consejería intensamente acudidas porque no han aprendido lo que significa ser cristiano. Sí, es triste, pero cierto. No han aprendido, hermano, ¿por qué? Su corazón está roto, no es sano, no viven en unidad, no viven en amor. No pueden entender lo que son en Cristo, lo que tienen en Cristo, ¿sí? Por ejemplo, nadie puede mirar hacia adelante con la esperanza de que un día va a estar en el cielo si en su corazón duda de que exista el cielo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Lo hemos visto acá. Mucha gente, hermano, dice, no es posible ser plenamente feliz o ser plenamente gozoso. En consecuencia, no es plenamente gozoso, no es plenamente feliz. No es plenamente, dicen algunos, ser verdaderamente libre. Entonces, ¿qué pasa en esta persona? No es verdaderamente libre. ¿Sí? Entonces, no lo cree, no lo vive. Voy a terminar, hermanos. La conclusión es, el ministerio que hemos recibido requiere esfuerzo. Es trabajo, ¿sí? El ministerio que hemos recibido requiere gran potencia, potencia fuera de este mundo, la potencia de Dios, ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo, hermano, y juntos servimos a otros. Nos servimos los unos a los otros. El ministerio que hemos recibido es un ministerio al servicio de otros. Servimos para que los corazones, escucha, servimos para que los corazones sean fortalecidos y unidos en amor hasta que lleguen al conocimiento pleno del plan de Dios en Cristo.
Ese es nuestro objetivo. Así que ellos entiendan qué significa, porque cuando ellos lo entienden, lo van a llevar afuera y va a causar tremendo impacto, hermano. El ministerio que hemos recibido requiere mucho trabajo, requiere fuerza, requiere dedicación, hermano. Yo te invito a que pongamos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice hoy a través de la carta de Pedro. Y con esto vamos a orar. Vosotros también, a ver, ayúdenme, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no estarán o no os dejarán estar ociosas, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. No sabían, ¿verdad?, que hoy se los iba a pedir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra hoy, Señor. Y esta palabra, Señor, con la cual terminamos, esto abunde en nosotros, Señor, para que no estemos ociosos, sin fruto, sin conocimiento de quién eres tú, Jesucristo. Señor, tu palabra hoy nos enseña que se requiere diligencia, se requiere esfuerzo, se requiere poder. Te damos gracias por este ministerio que nos has dado y que nos das también la potencia, el poder para hacerlo, por la fortaleza y fuerza para luchar de manera sostenida y por la oportunidad de ser útiles al servicio de otros en el cuerpo de Cristo. Hoy, Señor, te damos muchas gracias por esto. Es una compasión tremenda que tú tienes para nosotros. Pero también queremos reconocer, Dios, que no hemos sido ministros íntegros. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque no hemos servido al cuerpo como tú lo pides aquí. Muchas veces hemos hecholo por conveniencia, muchas veces lo hemos hecho como para el hombre y no para ti. Hoy miramos el ejemplo que nos dejó Jesucristo, que se humilló hasta lo más bajo para que nosotros recibiéramos sanidad, provisión, salvación. Hoy, Señor, nos arrepentimos por haber sido siervos ingratos. Y, Señor, pedimos perdón. Y hoy ponemos nuestra fe una vez más en Cristo y miramos solo a Cristo, nuestra fe en Cristo, y seguiremos sirviendo de ahora en adelante, siguiendo sus pisadas con humildad y con amor. Señor, gracias, porque tu palabra dice que la potencia, la fuerza que necesitemos proviene de ti, no de nosotros. ¡Qué gran alivio! Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, sirviendo de manera fiel, constante, pase lo que pase, siendo muchos, siendo pocos, que seamos fieles, dependiendo siempre de ti, Señor, sirviendo a otros por amor y en unidad, y que demos a conocer a otros el misterio revelado, el misterio que a nosotros nos fue revelado, lo demos a conocer a otros a través de una vida en amor y unidad, como tu palabra lo dice, que en esto conocerán que somos tus discípulos, cuando, Señor, vivimos en unidad, cuando nos amamos. Gracias, Dios, por este ejemplo que nos das hoy, y, Señor, que seamos hacedores. Guarda a mis hermanos y hermanas en regreso a casa, líbrales de todo percance, y que tu gracia, Señor, continúe en nosotros, tu Espíritu, Señor, complete la obra que en cada uno de nosotros se requiere para llevar a buen término esta enseñanza hoy aprendida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.